Buenas tardes, hermanos que me están viendo a través de la pantalla. Hoy vamos a hacer un mensaje, un sermón expositivo. El tema es eh, pecados confesados, pecados perdonados. Y el pecado que no se confiesa a Dios no se puede perdonar porque no está confesado. Un requisito para que Dios nos perdone es confesar los pecados, ¿verdad? Y decirle la verdad a Dios, no ocultarle nada. Vamos a leer, vamos al libro Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 10. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 10. Este sermón es un sermón expositivo, es un mensaje expositivo. Vamos a sustraer todo lo bueno de esta palabra de Juan. Juan se conoce como el discípulo amado de Jesucristo, el cual dormía en los brazos de Jesús. Era un discípulo que seguía mucho a Cristo. Vamos a empezar la lectura. Se dice así, 1 Juan del 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, entonces aquí la vamos a empezar a la enseñanza. ¿Verdad? Es una enseñanza. Sí, esta carta la escribe Juan, el apóstol de Cristo, que también escribe el Apocalipsis. Y está en Primera de Juan, del 1 al 10. Pecados confesados, pecados perdonados y limpiados. ¿Sí? Ese es el tema. Pecados confesados, pecados perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y maldad según la palabra de Dios. Y yo lo creo. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón de pecados si no hubiera derramado Jesucristo su sangre preciosa. Esa sangre que nos compró para que empezáramos a servir, para que empezáramos a predicar su palabra. Vamos a leer otra vez, 1 Juan 1. Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Juan está diciendo que sus ojos de él miraron a Jesús, al autor de la vida, dando testimonio en esta carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ellos lo oyeron hablar a Cristo, lo que hemos visto, lo vieron. Nuestros ojos, dice, visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan tocó a Jesús, dormía en los brazos de Jesús. Es el testimonio de que Jesús existió, que Jesús vivió en aquel tiempo y Jesús está vivo todavía. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Juan está diciendo, está anunciando la vida eterna. Y está diciendo aquí que la vida eterna, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando de Cristo, Él es la vida eterna. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo, cuando viene al mundo,
Es esta vida que dice Juan, la vida eterna. Por eso todo el que recibe a Cristo tiene vida eterna. Todo el que le pide perdón a Cristo es perdonado, porque nomás hay un Dios. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nomás hay un Dios. Dice el 3. Bueno, dice, vamos a leer el 2 otra vez. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo que cuando Cristo vino, ¿sí? Él se manifestó, estaba con el Padre, Cristo antes de venir a la tierra, y nació la Virgen María, se manifestó en carne, ¿sí? Y él, pues él lo tocó con sus manos, lo miró con sus ojos y él está dando testimonio de quién era Cristo. Y se nos manifestó, dice, él es la vida eterna, Cristo. Dice el 3, lo que hemos visto, oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo que tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y otra vez repite, lo que hemos visto y oído, y eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Juan, comunión con Juan, con lo que escribe. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir un amén a lo que Juan escribe si no creemos lo que Juan escribió? Tenemos que creer lo que Juan escribió. ¿Sí? Y si creemos lo que Juan escribió, vamos a decir amén. Así es. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dando testimonio que también tiene que tener uno comunión con el Padre y con el Hijo, como él lo tenía en aquel tiempo. Juan está vivo, está en el cielo, él está vivo, no se murió, se desapareció, no estaba en el cielo, él está con Dios. Dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros tenemos que tener gozo por lo que se escribió por medio de Juan. Tenemos que tener gozo porque tenemos a Cristo, que es la vida eterna. Cristo es el Salvador del mundo y Él es la vida eterna. No hay nadie como Cristo en este mundo. No existe otra persona como Cristo. Él hizo el universo, la tierra y el mar y todo lo que en Él hay. Él es nuestro creador. Dice, esta cosa escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La carta sirve, Juan, para que el gozo en nosotros se cumpla. Nosotros vamos a estar gozosos, hermanos, porque nosotros somos de Cristo. Nosotros somos ricos con Cristo. Nomás hasta que nos moramos y nos vamos con Él. Se acabó todo aquí en la tierra. Se acabó la vida, se acabó todo, las deudas. Pagar la luz, el agua, los deudas que tiene uno en el banco, las cosas. Se acabó, vamos con Cristo. Dijo Pablo que morir era muchísimo mejor, ¿verdad? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, dijo Pablo. Entonces, para estar con Dios, hay que te recibir a Cristo. Si tú, querido oyente, no tienes a Cristo, un día recíbele, pídele perdón a Cristo para que te perdone. Vamos al verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Juan oyó el mensaje de Cristo cuando estuvo con Cristo. Cristo le enseñó a él. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz. Dios es luz. ¿Sí? Dios es poder. Dios es sabiduría. ¿Sí? Dios nos da la luz en los ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Dios nos da la luz para verle a Él. ¿Sí? Espiritualmente lo podemos ver, sentir su espíritu a través de su palabra. Y por eso tenemos que creer los escritos de Juan. Otra vez, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que Juan dando testimonio que no hay tinieblas en Jesús. Él es limpio, Él es puro, Él se ilumina, su presencia le iluminó a ellos, sus palabras. Ellos tocaron a Cristo, lo abrazaron. Testimonio de Juan. Dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él, hoy en día mucha gente dice que tiene comunión con Él, con Cristo. Así dicen, pero viven en borracheras, viven en drogas, un día van a la iglesia, otro día se van a una cantina y al cabo que no hay problema, Dios me perdona. Y así andan muchos cristianos, se llaman cristianos, ¿verdad? Pero no caminan bien con Dios. Así que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hay gente que dice que anda en luz, ¿sí? O que tienen comunión con Dios, pero no tienen comunión porque andan en el pecado.
a lo mejor tiene una comunión muy poquita con Él, puede hablar con Él, pero yo no quiero esa comunión, yo quiero una comunión bien, santa, que lo busque a Él, que realmente te ha entregado a Él. Un día en la iglesia, un día en una cantina, un día en la iglesia, un día en las drogas, un día en la iglesia, un día en la borrachera. Dios quiere que renunciemos a todo lo mundano, a todo el pecado, a todos los vicios, a toda la maldad, porque eso nos va a destruir más rápido. El que toma se daña el hígado, el que fuma los pulmones, el que se droga todo, se daña todo el cuerpo, el cerebro, el corazón, la sangre, el hígado, todo se daña todo el organismo, los pulmones, se daña todo. Entonces uno cuando se arrepiente debe de dejar el camino de la maldad. La palabra arrepentimiento es dar un giro al pecado, dar una vuelta al pecado, dice con Cristo. Es dar la vuelta, cambiar de dirección, significa arrepentimiento. No quiere decir que no vas a pecar, vas a seguir pecando, eres humano, tienes errores. Yo tengo errores, todos tenemos errores, somos pecadores en la tierra. Pero la palabra de Dios, el conocimiento nos lleva a Cristo. Cristo ya pagó en la cruz tus pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó su sangre y recíbele y vas a ser salvo. Sí, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario, para que le sirvamos. Dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hay gente que dice que tiene comunión con Él, ¿sí? Y anda en tinieblas. Tinieblas quiere decir pecado, con desobediencia. Anda en pecado. Tinieblas es pecado, desobediencia o vicios, ¿sí? Y cuando tenemos comunión con Él, pues tenemos que separarnos del pecado, de los vicios, de la maldad, de todo lo que nos contamine en este mundo, ¿sí? Dios nos quiere limpios, puros para Él, apartado de lo malo a lo bueno. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Es andar en comunión. Cuando andas en luz, andas en Dios. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando andas en luz, en Jesús, en Dios, en la luz del Espíritu Santo, en la luz de Dios, tienes comunión. No estás amargado, no estás enojado, no estás enfadado. Porque cuando no tienes comunión con los hermanos, es porque el diablo agarró tu mente, andas todo enojado todo el día. Te enojaste por alguien que te dijo algo y no lo perdonaste. Entonces, la Biblia dice que debemos de perdonar a los hermanos, o quiera que te ofenda, un vecino, alguien te debes de perdonar. Tu hijo, tu tío, alguien te gritó, perdónalo, pásalo por alto. Hombre. Dice la Biblia que si no perdonamos al que nos ofende, nos estamos orando, dice que Él tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados a nosotros. Debemos de perdonar para que Dios nos perdone. ¿Qué nos cuesta perdonar? Nada nos cuesta perdonar. Tomar una decisión nomás. Perdonar es una decisión personal. Y Dios quiere que perdonemos. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice que no tiene pecados, ¿sí? Dice que nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Yo conozco gente que dice que no peca, va a la iglesia y dice que no tiene pecados. Y Dios quiere que no pequemos. Pero hay personas que dicen que no pecan en nada. Y Dios lo que quiere es que no pequemos. Pero hay gente que dice que no peca en nada. Pues sí pecamos, sí le fallamos a Dios, no somos perfectos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer que tenemos pecados. Si decimos que no tenemos pecados, está diciendo Juan, si alguien dice que no tiene pecados, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo, dice Juan. Dice, y la verdad no está en nosotros. Cuando uno comete pecado y dice que no peca, se engaña a sí mismo. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, está diciendo Juan que si uno nos toma la decisión de confesar el pecado a Dios, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confiesas tus pecados, querido cristiano, hermano o oyente, que usted oye la palabra de Dios, confiesa el pecado de Cristo, se arrepiente, acepta a Cristo, usted va a ser salvo. Y el cristiano que peca y le falla a Dios, también va a pecar con Cristo, le pide perdón y Dios lo limpia sus pecados con su sangre. Dice el 10, si decimos que no vemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Juan está diciendo, si una persona dice que no tiene pecados, hace mentiroso a Dios. Sí, y Dios no es mentiroso, Dios dice la verdad, que nosotros somos pecadores. Si decimos que no hemos pecado, dice,
si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que decir la verdad a las personas que sí pecamos. Hay hermanos por ahí en el mundo que dicen que no pecan, ¿sí? El ser humano, el cristiano, sea de la iglesia que sea, peca, comete pecados, porque es humano, ¿sí? Otra vez, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si una persona dice que no peca, para ser mentiroso a Dios, qué difícil es ser mentiroso a Dios, porque Dios nos hizo, Dios nos conoce. ¿Quién conoce a los hijos? Dios. ¿Quién conoce a los hijos terrenales? Sus padres, su padre y su madre. Y entonces su padre y su madre saben que su hijo no es perfecto, porque lo vio crecer desde niño y conoce toda la vida de ese niño. Y cuando llegó a grande adulto, siguió con algunas tendencias pecaminosas y con algunos errores y fallas, y con sus gritos y ofensas, y no respeta a su padre, a su madre, y anda en rebeldía y hace lo que le pega la gana. Eso no agrada a Dios, ¿sí? Y ya cuando crecen, se hacen señores, todavía siguen con algunas tendencias pecaminosas, como el codiciar, el mentir y otros pecados, ¿verdad? Hay unos que se desvían a la borrachera, se desvían al cigarro, todavía fuman escondidas, toman escondidas, se drogan a escondidas y creen que Dios no lo sabe. Dios sabe todo. Hay unos que cometen fornicación, otros adulterio, otros se involucran en muchas cosas, hasta en drogas se involucran unos. Se ha habido a través de la historia, se ha sabido que hay personas jóvenes que se involucran en las drogas y los matan. Aparecen en las cajuelas porque se desviaron y andan en los pecados y les pasa algo, los golpean porque se juntan con personas que no se deben de juntar. Y entonces, pues en este momento, esas personas que se dedican a lo malo, a golpear, a hacer cosas malas, a asaltar, los golpean también a ellos porque se metieron en bandas, en pandillas. Entonces Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que vivan una vida santa y piadosa manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque el engañador de este mundo, el diablo, los engaña, los lleva, los seduce por la vanidad, por la vanagloria, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice la Biblia que eso no proviene del Padre, sino del mundo. El deseo pasa, los deseos pasan, los deseos pecaminosos de la carne. Uno tiene que estar sometido a los mandamientos del Señor, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, para poder agradar a Dios. Si no, no le vamos a agradar a Dios. Y hay personas que se salen del camino y mueren, porque la paga del pecado es muerte. Dios se los tiene que llevar a su casa antes de tiempo, porque no obedecen. Prefieren andar en el pecado, en la desobediencia, que en la obediencia a Dios. Y Dios, dice la Biblia, que Dios ha hecho morar en nosotros un espíritu, el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente. Él nos quiere para Él. Otra vez vamos a leer. Vamos a ir del 9. En el 9, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta es: ¿cómo es que Dios nos limpia los pecados? ¿Con qué nos limpia los pecados? ¿Con qué? Mejor dicho la pregunta: ¿con qué nos limpia los pecados? Dice el verso 7. Ahí mismo dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos que tener comunión con la iglesia, con los hermanos, con el pastor, con las personas que nos rodean. Hablarles de Cristo. Si venimos de pasada, nos vamos a ir en cualquier ratito, morimos o Cristo aparece. Porque Cristo viene pronto, querido hermano y querido oyente. Hay que prepararnos a que nos agarre orando, leyendo la Biblia, ayunando, predicando, que nos agarre sus caminos en obediencia, ¿verdad? Y el plan de Dios es ese: que usted, querido oyente y querido cristiano, el querido oyente que se arrepiente, acepta a Cristo. Y el cristiano, pues que se arrepiente y camine mejor con Cristo, arregle su vida con Cristo. Porque le vamos a dar cuenta, dice la Biblia, que vamos a ir al tribunal de Cristo a darle cuenta a los cristianos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos vamos a escapar de ir al tribunal de Cristo. Otra vez: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tiene que hacer, cristiano? Confiesa tu pecado a Dios, ¿sí? Y Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Fiel quiere decir que es seguro, ¿verdad? Él es fiel, Él no falla. Justo, que es perfecto. Dice: si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel. Él es fiel, es seguro, no falla. Y justo quiere decir perfecto, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre. Querido oyente, querido cristiano, lávate en la sangre de Cristo. Dile a Cristo que te limpie con su sangre, que te perdone. Pídele a Él misericordia. Todos los días pide misericordia,
porque fallas, porque tienes errores. Pídele misericordia y dile que te lave con su sangre. No se te olvide lavarte con la sangre de Cristo y pedirle perdón a Él, arrepentirte todos los días en las mañanas, todos los días en la noche cuando te duermas, cuando te levantes, acordarte de la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, buscar a Dios, hablar de Cristo. Un verdadero cristiano busca a Dios desde muy de mañana, muy temprano, ora, arregla cuentas con Dios, se porta bien y un buen cristiano agrada a Dios. Así que pecados confesados, pecados perdonados y limpiados con la sangre de Cristo, ¿sí? Así que este es el tema, pecados confesados, pecados perdonados. Querido cristiano, pues el tema que vamos es pecados confesados, pecados perdonados y limpiados. ¿Por qué limpiados? ¿Con qué no limpia el pecado de Dios? Con su sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado, de todo lo que hayas hecho en el día, lo que hagas fallado. Ponte a cuentas con Dios. Dile a Dios que te limpie con su sangre, que te perdone. Porque hay gente que enseña que no pecan. ¿Qué es eso? Esto no viene en la Biblia. Todos pecamos. Luchamos por no pecar. Pero la medida que hemos llegado a la estatura de la plenitud y conocimiento de Cristo, pero no le llegamos a Cristo. Esa es la medida. Tenemos que luchar por ser mejores, pero nunca decir ya lo alcancé, ya soy como Cristo, soy igual que Dios. Nadie de los que se han muerto han llegado a ser igual que a Dios. Se parece mucho a Dios uno. Se parece, pero no es igual que Dios no es. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vimos en esta enseñanza del apóstol Juan, del verso capítulo 1 de 1 de Juan 1, del 1 al 10. Así que pecados no confesados, pecados no perdonados y no limpiados. Acuérdense que tiene que confesar un pecado. Acuérdese que tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo, lavado. Y solo a Cristo confiésele su pecado. Si usted quiere ser perdonado, confiésele su pecado a Cristo en oración. No vaya con el pastor, o con el apóstol, o con el profeta, o con quien usted crea que le va a perdonar. Porque el único que es verdadero y fiel y único Dios y que perdona pecados se llama Jesucristo. Que no lo engañen. Porque hay gente que va con personas a pedir perdón a personas humanas como nosotros y que ellos dicen que les perdonan los pecados. Es un error. Aquí dice que tenemos que ir a Él, a Cristo. Dios les bendiga. Cuídense mucho y sígame, Evangelista Manuel, Caminando con Jesús. Dios les bendiga.